Buenos días, queridos amigos y hermanos y oyentes de nuestro canal YouTube. Desde la Iglesia Luz a las Naciones os damos un saludo y la bienvenida a nuestro canal. Y en esta mañana no queríamos dejaros sin esa palabra que hemos recibido del Señor en esta mañana, en nuestro culto dominical, en este domingo de resurrección, en el que celebramos que Cristo ha resucitado. Él vive, Él sigue vivo y sigue queriendo cambiar nuestras vidas, sigue queriendo traer sanidad, salvación y perdón a nuestros corazones. Amén. Así que en esta mañana os dejamos con la predicación que el pastor ha traído para la iglesia en nuestro culto que hemos tenido en directo a través de la plataforma Zoom, y que ha sido de tanta bendición para nuestras vidas. Esperamos y deseamos que también lo sea para todos y cada uno de vosotros que nos escucháis a través de este canal. Un saludo y un abrazo virtual muy fuerte para todos y cada uno de vosotros. Sí que hay para mí, soy hijo de Dios, sí lo soy. Gloria a Dios. Mientras estábamos alabando al Señor, me acordaba de Pablo y de Silas, ¿os acordáis? Estaban en aquella cárcel, pero aquella cárcel no fue impedimento para que ellos alabasen y adorasen al Señor. Y esa alabanza fue lo que les liberó. El estar en casa no nos priva de poder alabar a Dios como realmente Dios se merece, y más en un día como el que estamos hoy celebrando. Esta es una semana, yo os lo puse en el WhatsApp, yo creo que de la más importante y la más trascendente para toda la humanidad. Hemos estado recordando en estos días atrás, y los hermanos que han estado compartiendo en los diversos cultos que hemos tenido, hemos estado hablando de la muerte y la crucifixión del Señor. Y hemos visto cómo la obra de Cristo en aquella cruz cambió por lo menos tres cosas. Cambió nuestra relación con Dios, porque fue a través de la cruz
Fue por la cruz que Cristo nos reconcilió con Dios, derribó la pared intermedia de separación que había entre Dios y nosotros a causa del pecado. Cambió también nuestra relación con el pecado, porque el pecado antes se enseñoreaba de nosotros, hacía con nosotros lo que quería, pero Cristo con su muerte cargó con nuestros pecados. Canceló toda nuestra deuda, de tal manera que ahora el pecado ya no puede enseñorearse de aquellos que reciben a Jesús como su Señor y como su Salvador en sus corazones. Y también la obra de Cristo ha traído cambio también con respecto a nuestras relaciones. Porque así como nosotros por la cruz fuimos reconciliados y perdonados, también así la cruz nos muestra el camino de la reconciliación, del perdón, de la ayuda mutua y del amor a nuestros prójimos. Gloria a Dios. Eso lo hemos estado recordando en estos días, la muerte y la crucifixión del Señor. Pero ahora, 3 días después de que Él fuera clavado en aquella cruz, al amanecer de un domingo como el de hoy, hace 2000 años, la piedra del sepulcro fue removida y Cristo resucitó. Amén. Gloria a Dios. Tal como lo había dicho, tal como lo había prometido. Y hoy estamos celebrando la resurrección del Señor. Amén. Pero también, como dije el jueves, creo, no lo celebramos hoy como un día único. Lo celebramos hoy. Y lo celebramos los 364 días restantes del año, porque la resurrección del Señor es el eje central de las predicaciones que se están predicando en todas las iglesias, en todo el mundo, todos los domingos y cada día. Ya lo dijo el apóstol Pablo. Cuando él escribió a los Corintios, él les dijo: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, y vana sería nuestra predicación. Dicho de otra manera, si Cristo no hubiera resucitado, ni nuestra fe, ni nuestra predicación serviría de nada. Pero gloria a Dios, que Cristo resucitó. Amén. Y nuestra fe y nuestra predicación tiene sentido y tiene fundamento en Cristo Jesús. Abre la Biblia en capítulo 16 del Evangelio de San Marcos. He escogido este texto en esta mañana para recordar lo que sucedió hace ahora 2000 años. Marcos capítulo 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un hombre sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Amén. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Hasta aquí la palabra del Señor. Lo que aconteció ese glorioso domingo con aquellas mujeres que fueron a ese sepulcro a ungir el cuerpo del Señor con las especies aromáticas de las cuales antes incluso la palabra del Señor nos hizo mención, y ahora también en este evangelio lo vemos. Lo que sucedió creo que marca, vamos a ver 3 aspectos que marcan cuál desde ese momento, desde ese día, tiene que ser la pauta, la marca, tiene que ser un recordatorio que la Iglesia del Señor tiene que tener con respecto a cada una de las situaciones que podamos atravesar. Y 3 fueron, y vosotros seguramente si lo estudiáis sacaréis más. Yo voy a mencionar 3 aspectos, 3 pautas que como Iglesia desde ese día tenemos que tener muy presentes, tenemos que tener muy claras en nuestra vida con respecto a cada una de las situaciones por las cuales atravesemos. Verso 2 y 4. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro al salir el sol, y decían entre sí:
¿quién nos hará rodar la piedra de la entrada del sepulcro? Y levantando los ojos, vieron que la piedra había sido corrida a un lado, porque era enormemente grande. Hasta aquí, gloria a Dios. Os he dicho que vamos a ver tres aspectos que sucedieron en aquella ocasión con aquellas mujeres y que marcan la pauta de cómo tenemos que enfrentar cada una de las situaciones que atravesemos, porque Cristo ha resucitado y está en nuestras vidas. La primera de esos tres aspectos es que la piedra fue removida. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y me ha gustado mucho esa versión. La piedra fue removida. Es el primero de los aspectos que nosotros tenemos que tener claro. Y yo puedo imaginarme el desconsuelo de esas mujeres que vieron cómo en 18 para ser exactos, vieron cómo el Señor, a quien habían estado siguiendo en sus 3 años de ministerio, viendo sus milagros, viendo sus señales, viendo las maravillas, viendo lo que el Señor hacía, cómo en 18 horas pasaron de ver todo eso a ver cómo arrestaron al Señor, cómo le azotaron, cómo le insultaban, cómo le escupían, cómo le crucificaron, y ahora su cuerpo estaba sin vida en aquel sepulcro y además con una piedra bien grande, creo que decía la versión, enormemente grande, que impedía la entrada. Y yo puedo imaginarme ese desconsuelo. Cómo en apenas 18 horas, cómo cambian las cosas, ¿verdad? Cómo cambian las cosas, cómo en un momento pueden cambiar las cosas, las situaciones. ¿Quién nos iba a decir a nosotros, hermanos, que tres meses atrás que estaríamos viviendo la crisis que estamos viviendo en este momento? ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Cómo pueden cambiar las cosas en un abrir y en un cerrar de ojo frente a las situaciones particulares que cada uno atravesamos? A veces, ¿quién nos iba a decir que íbamos a pasar por lo que ahora estamos pasando? Y cada uno tiene su situación. ¿Cómo pueden cambiar las cosas? Y esas mujeres, en su trayecto a ungir el cuerpo del Señor, mientras estaban en ese camino, ellas decían: ¿quién nos va a remover la piedra de la entrada del sepulcro? Es una duda que les entró para que realmente ellas fueran capaces de cómo iban a llevar a cabo su cometido, cómo iban a conseguir ungir el cuerpo de Jesús frente a ese obstáculo tan grande. Y yo creo que esta es la duda y estas las preguntas y estas son las dudas que asaltan a millones de personas, por ejemplo, en este momento en el que estamos atravesando, frente a nuestra fragilidad, frente a lo que somos tan frágiles, frente también a las situaciones particulares que podamos estar atravesando cada uno, y cada uno ya sabe y ya conoce las suyas en su ámbito personal, familiar, económico, en cualquier ámbito. Esas son dudas que pueden surgir. ¿Quién me va a poder ayudar? ¿Quién me va a poder perdonar? ¿Quién me va a poder sanar? ¿Quién va a poder proveerme de salud, de trabajo, de ayuda? Y con esas dudas, esas mujeres, con esa pregunta, llegaron al sitio, llegaron al momento, llegaron al lugar más difícil por cuanto suponía enfrentar físicamente la triste realidad de lo que había pasado. Y cuando llegaron a ese lugar ya difícil, al momento más crítico, donde iban a ver realmente, ¿no?, ser conscientes de la situación, y cuando llegaron allí, ¡wow!, gloria a Dios, vieron la piedra removida. Dios había removido la piedra. Amén. Gloria Amén. a Dios. Lo que era imposible, amén, gloria al Señor, lo que era imposible para ellas, era posible para Dios. Lo que para ellas era humanamente imposible, Dios lo hizo posible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Nuestro pecado, nuestra carga, nuestra situación muchas veces es como esa piedra, demasiado grande y demasiado pesada para moverla con nuestras propias fuerzas. Pero gloria a Dios,
El Señor Jesucristo lo ha hecho por nosotros. Él ha llevado nuestro pecado, Él ha llevado nuestra carga, Él ha llevado nuestra enfermedad, Él ha llevado nuestra situación sobre sus hombros en la cruz, Él ha llevado nuestros miedos, nuestra depresión. La piedra ha sido removida. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Le damos gloria a Amén. Dios. Sí, Esta es Señor. la primera de los aspectos que como iglesia tenemos que tener claro. Amén. Hermanos, la piedra ya ha sido removida por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Número 2, verso 5. Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco. Sentado al lado derecho, las mujeres estaban asustadas. Bien, gloria a Dios. Ahí tenemos el segundo de los aspectos, y es que esas mujeres vieron, ¿qué vieron? Los recursos del cielo. Gloria a Dios. Cuando entraron, lo hemos leído, dice que vieron a un joven, era un ángel. La gloria del Señor había descendido. Y si vamos al Evangelio de Mateo, nos da un dato de este ángel, también que es muy revelador. Dice que su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era resplandeciente como la nieve. Esas mujeres no solo vieron la piedra removida, esas mujeres vieron los recursos del cielo para darles aliento, para darles ayuda, para darles ánimo. Vieron los recursos del cielo, es como decir, vieron la gloria de Dios. Aleluya. Amén. Y esto va muy en línea de la palabra que Dios nos ha dado para este año. Iglesia, familia, gloria al Señor. Amén. El Señor nos ha dado este año una palabra, y es que podamos ver su gloria, que Dios nos muestre su gloria. Necesitamos ver en la situación en la cual estamos pasando la gloria del Señor. Y esta es una palabra que Dios nos ha dado a nosotros. Te ruego que me muestres. Que me muestres tu gloria. Y esta es una oración muy apropiada, como decía, para estos momentos que estamos atravesando. Y esta oración, por un lado, implica necesidad extrema. Te suplico, te ruego. ¿Por qué? Porque nosotros somos frágiles y porque, como hemos visto, nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, necesitamos a Dios. Y por otro lado muestra la necesidad de estar en la presencia del Señor todos los días. Bendito sea el nombre del Señor, de estar con Cristo, Aleluya. como dice la palabra, el resplandor de la gloria de Dios. ¿Quién, dice Hebreos, habiéndonos lavado nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas? Así pues, el primero es que la piedra está removida, y el segundo es que la piedra removida viene acompañada de los recursos del cielo, de su ayuda, de su gloria, de su presencia, con la cual podamos hacer frente a esta y a todas y cada una de las situaciones por las cuales tengamos que atravesar en nuestra vida. Y vamos a la tercera, versos 6 y 7. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, al que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Gracias. Ahí vemos la tercera de los aspectos que como iglesia tenemos que tener muy claro. Esas mujeres fueron comisionadas a comunicar las buenas nuevas, las noticias de lo que había sucedido. Y es la tercera cosa que tenemos que tener muy presente. La iglesia está comisionada a comunicar, a dar las buenas noticias. Cristo ha resucitado. Y esta parte quiero desgranarla en tres aspectos que son para mí han sido muy significativos. Y recordando la lectura, pues el Señor ha vuelto a hablarme de ellos. El primero es la noticia en sí. El Señor había resucitado, ya no estaba en aquel sepulcro, gloria a Dios. Amén. Había dejado la cruz vacía. Y ahora, ese domingo, dejaba la tumba vacía. ¡Gloria a Dios! Él había vencido al pecado en la cruz.
y ahora estaba venciendo a la muerte. Amén. Gloria a Dios. Amén. Cristo había Aleluya. resucitado. Amén. Mira, nosotros estamos ahora en casa y tenemos más tiempo del de antes. Cógete Romanos y léete todo Romanos. Pero sí, en estos días que tienes por delante. Pero mira, en el capítulo 6, allí verás como Pablo nos explica que como Cristo, al resucitar de entre los muertos, Él se convirtió en el libertador que nos hace libres de la esclavitud del pecado. Amén. Y así como antes dije, de la misma manera que el pecado ya no tiene potestad y autoridad porque Cristo murió por nosotros, tampoco ahora la muerte lo tiene porque Cristo resucitó al tercer día, nos dio vida para que podamos vivir. Bendito sea el nombre del Señor por Él. Y me gusta porque, fíjate lo que dice el verso 7, dice: id, decid a sus discípulos y a Pedro. Y me llama poderosamente, ¿no?, la atención, ¿no?, esto, ¿no? Y a Pedro, una mención especial de Pedro. Bueno, todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? Jesús estaba explicando las cosas que iban a acontecer, ¿vale? Y cuando Jesús les explica, ahí tenemos a Pedro. Creo que la pastora algo habló el jueves, ¿no?, de este Pedro impulsivo, este Pedro que hablaba y después pensaba. Ahí tenemos a Pedro. Y Pedro dice, que aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca lo voy a hacer. Aunque todos te nieguen, yo nunca te negaré. ¿Os acordáis, verdad, de Pedro? Todos sabemos que antes de que cantara el gallo, 3 veces Pedro había negado al Señor. Y Lucas nos da un detalle que dice que cuando la tercera vez negó al Señor y cantó el gallo, si lees en el Evangelio de Lucas, verás que allí hubo una mirada que el Señor en ese momento hizo a Pedro y Pedro hizo al Señor, y dice que Pedro se acordó de las palabras que el Señor le había dicho, y dice la Biblia que lloró amargamente. ¡Buah! Ponte un poco en la piel en ese momento, vaya cruce de miradas, ¿verdad? Digo, ¿cuánta comprensión y esperanza debió percibir Pedro en la mirada de Jesús? Porque yo creo que Pedro sí se sintió descubierto, pero no se sintió condenado. Y esa es la mirada del Señor, la mirada de amor, la mirada de comprensión. En esta mañana, así es la mirada del Señor. Frente a nuestra vida, frente a nuestro pecado, frente a nuestro fracaso, frente a nuestra situación, la mirada del Señor en esta mañana, que Él ha resucitado, es una nueva oportunidad de reempezar, de contemplar de nuevo su comprensión, su amor, su misericordia, su gracia, su fidelidad. Quédate ahí, decita a los discípulos ya, y pon ahí tu nombre. Decita a los discípulos ya, Rafa, a Manoli, pon ahí tu nombre, que Él va delante de vosotros, ¿a dónde? A Galilea. Allí de nuevo le veréis. Y esa es la tercera parte dentro de este tercer capítulo que me llama la atención, a Galilea. Galilea era el lugar donde se hacían más milagros, donde Jesús hizo más milagros. Galilea representa el poder, representa la gracia de Dios, cómo Dios realmente obraba, allí sanó enfermos, allí hizo cantidad de milagros. Representa eso, su poder, su gracia. Y fijaos, frente a ese sepulcro, frente a esa situación, esas mujeres reciben la noticia de su resurrección y la instrucción de que esos discípulos, y Pedro también, vayan a Galilea, porque ahí le van a ver frente a la situación que estamos atravesando, global, frente a tu situación particular y personal que Dios sabe, que Dios conoce, frente a tus miedos, frente a tus fracasos, frente a tu enfermedad, frente a cualquiera de las situaciones que estés. Cristo ha resucitado. Amén. Y Él te espera en Galilea, donde podrás de nuevo contemplar su gracia, su perdón, su misericordia, su bondad. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Como conclusión, hermanos, estas 3 aspectos marcan la pauta y la vida de lo que se espera
de cada uno de nosotros como iglesia, primero que sepamos que la piedra ya ha sido removida, la carga ya fue quitada. Él cargó con nuestro pecado, Él cargó con nuestra situación, Él cargó con nuestra enfermedad, Él cargó con todo lo que nosotros humanamente es y será imposible. Número 2. Esa piedra removida, esas mujeres vieron los recursos del cielo. Y es que la piedra removida no te deja ahí que lo enfrentes solo, sino que los recursos del cielo están para ayudarte en tu día a día, para que veas su gloria, para que veas su presencia, para que veas su gracia, para que veas su perdón en todas y cada una de las emergencias, si me permitís esta expresión, tanto globales como personales, como particulares, porque en el ámbito particular muchas veces también tenemos emergencias de todo tipo. En esas situaciones los recursos del cielo vienen porque Cristo ha resucitado, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y 3, fueron comisionadas a comunicar las buenas nuevas. Si estudiamos la palabra cuando lo hacemos, vemos que después de su resurrección, el Señor se apareció en varias ocasiones, en varios lugares y en varias personas. Concretamente fueron en 9 ocasiones. En una de ellas, la conocéis muy bien, fue en Galilea, en el monte de Galilea, y antes de ascender al cielo. Y Jesús les dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Gloria a Dios. Esa es la comisión, incluso de la cual antes la pastora nos hablaba en su introducción. Hemos sido comisionados a dar la buena noticia de que el Señor ha resucitado. Hemos sido comisionados a comunicar que en medio del miedo, de la desesperación, de la ansiedad, el Señor ha resucitado y trae paz y bienestar a nuestra vida y a nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esa aparición que Él tuvo antes de ascender al cielo, Él les dio este mandato, pero también les dio una promesa, la sabéis muy bien: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Y esto lo acabo con un texto que quiero leer con vosotros, lo enlazo con otra de sus apariciones, Juan capítulo 20, verso, 26, 20-26. Enlazo esa promesa de yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo con esta aparición. Si no me equivoco, creo que fue la 7ª aparición que el Señor hizo a sus discípulos, y me quiero quedar solo en ese texto, ¿sí? Juan capítulo 20, verso 26 dice: 8 días después de su resurrección, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y ahí va. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Amén. Gloria a Dios. Esos discípulos, como nosotros, estaban con las puertas cerradas. Claro, ellos estaban con las puertas cerradas porque ellos tenían persecución. Nosotros estamos en este momento confinados con las puertas cerradas por otra situación, ¿sí? Pero también es una situación para nosotros que nos han privado pues de nuestra movilidad. Estamos privados de libertad de movimiento, sin poder salir, sin poder trabajar, en casa, confinados. Y es como una palabra que viene del Señor en estos momentos, después de saber que Cristo ha resucitado. Llegó Jesús, y Jesús llega a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestras situaciones, frente a nuestras enfermedades, frente a nuestra economía, llega a nuestro hogar, que está con las puertas cerradas, en este momento sin poder salir, se pone en medio porque Él quiere implicarse al 100% con tu vida, con tu problema, con tu situación. No mira a otro lado. Él lo dio todo y lo dio por nosotros. Se puso en medio, se pone en medio en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, junto con cada una de las situaciones que atravesamos en todos los ámbitos. Se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Amén. Amén. La paz de Dios, hermanos, la paz que sobrepasa todo entendimiento,
dice la palabra del Señor, guardará. Y me gusta porque en otras versiones dice cuidará. Cuidará dos cosas. Cuidará vuestros corazones, gloria a Dios, y nuestros pensamientos. Amén. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús. No en otra cosa. Solo es en Cristo Jesús. Vamos a adorar a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por lo que hoy y el resto del año y el resto de vida que nos queda aquí hasta que Dios nos venga a buscar o nos llame a su presencia. Vamos a darle gloria y vamos a darle gracias a Dios. Si tú en esta mañana quieres decirle, Señor, yo necesito de tu paz, yo necesito nuevamente reencontrarte, yo necesito nuevamente volver a mirar, que tú me mires con esa mirada de amor, donde pueda reempezar, donde pueda otra vez entregar, donde pueda otra vez estar. Si tú quieres decirle mientras estamos adorando a Dios, levanta tu mano allí donde estás delante de la presencia de Dios y dile que la paz de Dios venga sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu situación. En esta mañana, mientras estamos adorando a Dios, la paz de Dios es la que llega para llenar tu vida, llenar tu situación y llenar tu hogar con su gloria y con su presencia. Amén. Vamos a adorar a Dios. Amén. Dame de tu paz, tormentas cesarán al oír tu llamar. Paz en la adversidad, solas calmarás, tu poder lo hará. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo, no temeré. Hoy sopla viento en mí, te adore a ti otra vez, cantaré. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo, no temeré.